Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente doy gracias al Señor por darnos esta bendición de estar aquí reunidos en su nombre. Hermanos, para empezar, les invito a que abran sus Biblias. Vamos a empezar a leer allá en el capítulo 8, Lucas 8, versículo 22 al 25. Vamos a estar teniendo este suceso como base en nuestra predicación en esta mañana. Así que en Lucas 8, capítulo 22 al 25, nos narra esto en la palabra de nuestro Señor. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Perdón. Saben, hermanos, que estos sucesos son pues bastante extraordinarios, ¿verdad? Quisiera pues platicarles antes de seguir con la predicación. Yo estaba imaginándome, ¿verdad?, estar en una situación semejante a esta. Pues pienso, ¿quién no se va a asustar, verdad?, en algo así. Y recordaba que, bueno, pues, aunque no he viajado muchas veces en avión, pero sí lo he hecho unas cuantas veces, y me ha tocado que hay turbulencia, ¿sí? Y bueno, pues ahí va uno en el avión y de repente pues hay nubes y a veces avisan por ahí: abróchense los cinturones porque va a haber turbulencia. Y ahí pareciese que hay pozos en la carretera, ¿verdad? Pero va uno volando. Y se mueve el avión pues de una manera brusca y pues comienza uno quizás a tener algo de nervios, ¿verdad?, por ese movimiento. Y en una ocasión, ¿verdad?, así me pasó hace ya un tiempo y pues uno, ¿verdad?, con falta de experiencia y veía hacia un lado y el que iba enseguida de mí iba bien dormido, ¿verdad?, bien tranquilo. Así que mientras uno iba, ¿verdad?, muy nervioso, el otro estaba dormido ahí. Quizás muy cansado, quizás ya con experiencia, ¿verdad?, porque eso tiene mucho que ver también. Pero saben, en esta situación que acabamos de leer en las Escrituras, entendemos que los discípulos eran pescadores, todos con experiencia, ¿sí? O la mayoría de los discípulos se dedicaban a pescar, ¿sí? Así que esta era la situación, hermanos, aquí. ¿Verdad? Con los discípulos de esa manera. Nuestro Señor ya había dedicado todo el tiempo en estar enseñando. Dice que se le reunió mucha gente ahí, en donde estaba el Señor hablándoles desde una barca. Y fue cuando después Él dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Ya era tarde, ¿verdad? Ya era de noche, ya se había metido el sol. El Señor pues trabajaba mucho, hermanos. Trabajaba mucho predicando y sanando a muchos y a grandes multitudes. Vamos a regresar en un momento, ¿verdad?, esto que leímos aquí en Lucas, pero quisiera recordar esto también. En Mateo 4:24, si me acompañan también, por favor. Mateo 4:24 nos dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos,
los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hermanos, no es la única vez que hablan las Escrituras que nuestro Señor hizo esto. Tanto era esto que se corrió, ¿verdad? Porque el Señor sanaba a muchos, sanó muchos ahí en Israel, pero aún, no solamente ahí, ¿verdad? O no solamente a los israelitas, ¿verdad? O a los judíos. Sino que Samaria, hermanos, no era de Israel. Samaria era una región más arriba. Así que seguramente esto que él hacía, sus obras, sí, claramente era muy escuchado, muy sabido en ese territorio de Israel, pero aún hasta Samaria. Regiones más altas, y dice, y traían a todos sus enfermos y les sanaba de esta manera. Todas estas enfermedades, no había, por supuesto, ninguna enfermedad que fuera imposible para el Señor. Por supuesto que para Dios no hay nada imposible. El Señor sanaba todo, y aquí pues lo especifica, ¿verdad? No tenía pues que decirnos las Escrituras, ¿verdad? Todas las enfermedades, pero lo está haciendo. Tenían dolencias, afligidos, diversas enfermedades, tormentos, etcétera. El Señor trabajaba mucho y no fue la excepción en ese día predicando. Y ya de noche, pues, Él les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del mar. ¿Saben que en algunos lugares en la Biblia le dicen a ese lugar lago y en otros mar? ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Era un gran lago, un lugar muy grande, pero también se le conoce como un mar ahí. Bueno, seguramente, hermanos, Jesús también estaría cansado. Sabemos que nuestro Señor, hermanos, Él sentía lo mismo que usted y que yo. ¿Sí? Él era, como dijo nuestro hermano Andrés hace un tiempo, 100% humano y 100% Dios, ¿verdad? Algunos, lamentablemente, en el mundo no lo entienden, pero es lo que sabemos y aprendemos en las Escrituras, ¿verdad? Dice Marcos 4:38, también en donde nos narra estos mismos sucesos que leímos en Lucas. Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Bueno, es solamente la primera parte de ese versículo, porque quería especificar esto, ¿verdad? La popa nos indica que es la parte de atrás, la parte trasera del barco, de la nave en donde iban. Y, ¿verdad? Pues él se acostó seguramente, como estábamos hablando ahorita, después de haber trabajado durante el día. Y algunos pueden decir, ¿pero qué? Si solamente estaba haciendo milagros, solamente estaba enseñando y predicando. Pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Sobre todo si uno lo hace por un largo tiempo. Todos nos cansamos, ¿verdad? Y el Señor también se cansó. Dice pues que estaba allá en la popa durmiendo sobre un cabezal. Un cabezal es algo, no nos especifica, ¿verdad? Alguna almohada, algo que puso ahí el Señor, algo que abría ahí para recostar su cabeza, ¿verdad? Descansar, así como usted y yo lo hacemos, y cuando estamos muy cansados, si usted se ha sentido así en alguna ocasión, en donde ha trabajado todo el día, quizás ha andado en el sol y está listo para irse a acostar, ¿verdad? Y cuando uno se acuesta, qué rico es estar ahí, ¿verdad? Buscando el sueño, descansando de verdad. Pues el Señor fue lo que hizo y se quedó dormido. Esto es lo que nos dice esa historia. Bueno, pues cuando la tormenta golpeaba, los discípulos temían, ¿verdad? Por esta situación, por este viento ahí peligroso, pero nuestro Señor seguía dormido. Mateo 8, si vamos un poquito más adelante ahí, Mateo 8, versículo 24 y 25, también nos narra aquí, ¿verdad? Estos sucesos.
Mateo 8, 24 y 25 nos dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Nuestro Señor estaba completamente dormido, ¿verdad? No le preocupaba nada, quizás cansado. Y mientras sucedía esto tan terrible para los pescadores, ¿verdad? Para los discípulos ahí, nuestro Señor dormía en paz. Dice el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Está ahí en signos de exclamación, ¿verdad? Por eso levanté un poquito la voz para hacer el sentir, ¿verdad? Esa situación ahí. Pero fíjense, recuerdan ustedes cómo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Hablan a veces de la misma historia y algunos nos dan más detalles que otros, ¿verdad? Aquí Mateo lo dice de esta manera, como lo acabamos de leer, que se levantó una tormenta, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Eso no nos narra, ¿verdad?, ya en Lucas, ¿verdad? Pero aquí sí nos especifica esto. Ahí como en el avión cuando les platicaba, ¿verdad? Pero yo creo que aún más serio. Las olas tan grandes que cubrían la barca, ¿verdad? Yo no tengo mucha experiencia en andar en alta mar. Quizás algunos de ustedes sí. Pues sí, a veces da temor estar ahí en la orillita, ¿verdad? En una lanchita, pescando. Pues ya me imagino, pues, de noche y con una tormenta de esta magnitud, ¿verdad? Entendamos pues la situación, ¿verdad? Estoy tratando de llevarlos a ese lugar, a esa situación, ¿verdad? Que estaban atravesando todos, muy temerosos, pero el Señor dormía, ¿sí? Bueno, pues no solo era la barca de ellos la que estaba ahí. Esto es bastante interesante, hermanos y amigos, que no solamente la barca del Señor, a veces no ponemos atención en eso. Yo pienso que todos, ¿verdad?, nos imaginamos solamente esa barca de los discípulos y el Señor en esta tormenta. Pero si ponemos atención en la historia, en Marcos, vamos ahora, por favor, en el siguiente libro, en capítulo 4, versículo 35 y 36. Dice así. Cuando nos empieza a narrar esta historia también Marcos, dice el 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Así que como ya el Señor estaba en la barca, ¿por qué? Porque nos dice que desde esa barca estaba Él hablando a toda la multitud que estaba ahí. Así que por eso nos dice, tomándole como estaba en la barca, pues ya estaba el Señor ahí, despidiéndose, pues se alejaron, ¿verdad? Y comenzaron su viaje a navegar hasta el otro lado de ese lago o de ese mar. Pero este detalle aquí lo vemos, ¿verdad? Había otras barcas también, no solamente la del Señor y los discípulos. Bastante interesante, así que esto viene a representar algo importante, hermanos y amigos, porque sí, los discípulos después fueron testigos de esto grandioso que hizo el Señor, que ya lo leímos, ¿verdad? En la historia completa en Lucas. Pero también no solamente ellos, sino que los demás que estaban en las otras barcas se dieron cuenta. Así que hubo más testigos de estos milagros del Señor. Algo grandioso, ¿verdad? Después de tener esta tormenta, ¿verdad?, tan grande, y de repente, como dice las Escrituras, el Señor reprendió al viento y a las olas, y se hizo una gran bonanza, ¿sí? Una gran tranquilidad. ¿Sí?
Pues aquí leemos sobre esto. El viento y el mar le obedecen. Aquí mismo en el capítulo 4, después del versículo 37 al 41, veamos lo que nos sigue narrando aquí Marcos. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. El agua de estas olas caía dentro de la barca, de tal manera que ya se anegaba. O sea, tanta era el agua que estaba entrando a esta barca que ya se estaba hundiendo, ¿verdad? O que quizás se podía hundir. Por supuesto, cualquier barco, ¿verdad?, que le entra demasiada agua, pues no soporta tanto peso, ¿verdad? Y sigue diciendo el 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. ¿Qué es bonanza? Pues tranquilidad. Ustedes quizás han visto algún tiempo un lago, ¿verdad?, en donde no hay ni siquiera movimiento del agua. A veces está tan tranquilo, ¿verdad? Tan tranquilo y cualquier movimiento, un pescadito brincando ahí se oye, ¿verdad? Bien tranquilo. Y otras ocasiones está el agua turbada, ¿verdad? Bastante inquieta. En el mar también, a veces vemos las aguas del mar que hay grandes olas y hay mucho viento en la orilla, ¿verdad?, cuando uno va ahí a la orilla del mar, y en otras las olas son más tranquilas, ¿verdad? Pues aquí se hizo gran bonanza, dice, y el versículo 40 y 41 dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún al viento y el mar le obedecen? Sí. Pues no eran los discípulos del Señor. Pero sabemos que en muchas ocasiones, ¿verdad?, aún los discípulos eran muy incrédulos. Aún cuando el Señor murió y resucitó, y se le apareció a algunos y los discípulos decían: no creían, hasta que se les apareció a ellos mismos. Y el Señor, ¿verdad?, antes de dar aquellas instrucciones, les reprendía su incredulidad a los 12 apóstoles, que ya les había dicho repetidamente lo que sucedería, que era necesario que Él muriera y resucitara al tercer día, y aún no creían. Pues estos discípulos, sí, aunque creían en el Señor, pero aún se maravillaban, quizás no entendían verdaderamente la magnitud del poder del Señor. Quizás dudaban en ocasiones que nuestro Señor fuese Dios, que fuese el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero aquí pues Él lo mostró nuevamente. Y qué interesante pues esa pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué contestaría usted a esa pregunta? ¿Quién era este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Pues Dios, ¿verdad? Algunos dudan esto, algunos dicen que Jesús no era y no es Dios. Pero nosotros lo sabemos, lo creemos con toda certeza, porque así nos enseña el Señor en su palabra, porque aquí tenemos las pruebas y lo estamos leyendo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿verdad? A su voz, a la voz de nuestro Señor,
fue hecho el universo, como vemos en el principio en Génesis, ¿verdad? Y sea la luz. Y fue la luz. Y a la palabra de nuestro Señor fue todo creado. La tierra y los animales, las estrellas, el sol, la luna y todas las cosas. ¿Cómo no iba a obedecerle el viento y las olas a nuestro Señor Jesucristo? Hagamos, dice allá en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. No era solamente el Padre, o no era solamente el Hijo, o no era solamente el Espíritu Santo, eran los tres. Porque nos dice también que el Padre, Hijo y Espíritu Santo concuerdan en todas las cosas. Todo lo hacen de un acuerdo común. Así que por eso dice, hagamos al hombre, y todas las cosas fueron hechas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Claramente, pues, el viento y las olas le podían y le obedecieron a nuestro Señor. Hermanos y amigos, esta es la pregunta ahora. ¿Cómo está nuestra fe? Están ahí los discípulos, pues, en una situación bastante difícil. Quizás piensan que van a morir. Y sí, ahí lo dice claramente. Pensaban que iban a perecer. Maestro, ¿no te preocupa que vamos a perecer? ¿No te preocupa, Señor, que vamos a morir? ¿Ah? Y a veces nos encontramos nosotros en situaciones también en nuestra vida. Y a veces ni siquiera es tan grave, pero nos sentimos como que vamos a perecer, ¿verdad? Y nuestra fe nos falla. Nuestra confianza en Dios se nos olvida. ¿Cómo está nuestra fe? Esa es una pregunta para que cada uno lo contestemos, ¿verdad? Para meditarlo cada uno de nosotros. ¿En dónde está nuestra fe? Pero recordemos esto. Las promesas de Dios, lo más importante es lo espiritual. Porque podemos parecer, el Señor mismo nos dice, ¿verdad? El Señor mismo nos dice que pasaremos muchas tribulaciones y son necesarias. Es necesario atravesar muchas tribulaciones para poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué esperamos, pues? ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos entristecemos cuando pasamos esas tribulaciones que el Señor dice que son necesarias para entrar al reino de los cielos? No recibamos aquellas situaciones en nuestra vida como un gran peso. Sí, a veces lo son, ¿verdad? Pero sepamos que esto es parte de llegar allá. Esto es parte de la vida que el Señor nos ha dado para llegar a aquel lugar. ¿Quiere usted llegar ahí? Pienso que sí, cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que no nos sorprendamos cuando lleguen, porque son muchas, hermanos. Si le han llegado tribulaciones, a lo mejor todavía vienen más. Y han de decir, ay, hermano Humberto, no diga eso. Bueno, no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice el Señor en las Escrituras. Así que, más bien, aprendamos a recibir toda tribulación, todo problema con fe. Eso es lo importante. ¿Sí? Eso es lo importante. Me gustó mucho el comentario que me hizo el hermano López hace un momento, antes de empezar. Y hermano, pues siga orando a Dios. Y dice, ay, no, pues estoy orando constantemente. Yo creo que ya tengo sordo, ¿verdad? Al Señor de tanto que estoy orando. Ah, pues qué bueno, ¿verdad? Es una exageración, claro, el hermano, ¿verdad? Está diciendo de esa manera, pero es bien. Es bueno eso, por supuesto. Estar orando constantemente por cualquier situación, enfermedad, tribulación,
para eso Dios quiere que estemos orando, para salir adelante, fortalecernos y que esa fe no nos falte. Como los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos nuestra fe. ¿Pedimos eso a Dios? ¿De verdad pedimos eso a Dios? Porque la fe es lo que nos ayuda, ¿verdad? La fe es lo que nos ayuda a atravesar cualquier cosa. Por más difícil que sea, esa fe nos ayuda a salir adelante fielmente. ¿Sí? ¿Saben que todas las cosas obedecen a Dios? Pero el hombre no. Como decía ahorita, ¿verdad? Que Dios, a la voz de Dios fue creado el hombre y fueron hechas todas las cosas. Y aún vemos en las Escrituras, ¿verdad? Hemos hablado y leído como en la historia de Jonás. Cuando Dios mandó a aquel gran pez a tragarse a Jonás. Y el pez obedeció. Y el Señor mandó a aquella calabacera que creciera y creció y le dio sombra a Jonás. Y después mandó a un gusano para que se comiera aquella planta y se le terminara la sombra a Jonás. Y el gusano así lo hizo. Y todo obedece a Dios. Y aquí estamos leyendo sobre el mar, las olas y el viento, y obedecieron a Dios porque dio la orden. ¿Y el hombre? La humanidad. Dios dice, vengan a mí. Dios dice, vengan arrepentidos. Vengan a las aguas del bautismo y cambien su vida. Y el mundo no obedece. Tristemente, ¿verdad? Pero ahí estamos nosotros, ¿verdad? Los cristianos, los hijos de Dios, para seguir animando. Y ese es el plan de Dios, que a través de su iglesia se da a conocer esta palabra, ¿verdad? A través de la iglesia del Señor se da a conocer la verdad al mundo para que muchas almas vengan a Él. ¿Sí? Sigamos adelante, hermanos, hermanas, porque eso es un trabajo verdaderamente importante. Son almas las que se están perdiendo y tenemos que esforzarnos más y más por rescatar estas almas que van en aquel camino amplio. ¿Verdad? Hombres de poca fe, les dijo nuestro Señor Jesucristo. El Señor pues quiere ver en nosotros una gran fe, hermanos y amigos, y en el mundo entero. Dios quiere ver una fe muy grande, porque sabemos que sin fe, dice las Escrituras, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo ponía aquí Mateo 8, si me acompañan por favor, porque el Señor mismo, bueno, pues vemos esa historia en donde viene un hombre a pedir a nuestro Señor que sane a alguien. Y en esta historia de este centurión, nos dice nuestro Señor Jesús que nunca había visto una fe tan grande en ese lugar, ¿sí? En Israel. Vamos a leer esta historia y meditemos en la fe de este hombre. Mateo 8, del 5 al 13, nos dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Qué es un centurión? Bueno, un soldado que tiene a cargo 100 hombres, ¿verdad? El mismo título lo indica, centurión. Dice, y diciendo, dice el versículo 6, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre, ¿verdad?, sabría que él había pecado, sabría que él había hecho mucho mal y no se siente digno ni que el Señor venga a su casa. ¿Sí? Esa es una gran humildad y esa es una gran fe también. Porque ese centurión está entendiendo con quién está hablando. Que aún a veces ni sus discípulos, como estamos viendo, entendían aquello, ¿verdad? No soy digno de que entres a mi casa. No por Jesús, por él, por su pecado, por su mal, ¿verdad? Di solamente la palabra y mi criado sanará. Sigue diciendo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad, o quiere decir con autoridad. Dice, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tanta fe? Otra vez, aquí se está mostrando completamente que este centurión, ese hombre, entiende perfectamente quién es Jesús. Y él está dando su ejemplo. Señor, yo también estoy bajo autoridad. Bueno, quizás tiene alguien como el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo decía que su Padre lo había mandado. Y que Él tiene autoridad también. Y dice, y yo le digo a aquel, ve y va y haz aquello y lo hace. Le obedecen, Él tiene autoridad para decir a aquellos sus soldados que hagan algo y aquellos lo hacen y lo tienen que hacer. Pues así también Él está diciendo que Jesús tiene la autoridad para decir aún a la enfermedad, aún al mal, aún a lo que sea que haga y sea algo, y así será. Él entiende, Él sabe, y como hablábamos hace un momento, a la palabra del Señor fue la creación completa. Y este hombre lo entiende. Señor, solamente di la palabra y será hecho. Sigue diciendo el 11 hasta el 13. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sí? En aquel momento. Qué bien. Somos nosotros de aquellos que dice ahí el Señor: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Pues no había muerto ya Abraham y Isaac y Jacob hace muchos años. Sí. Ya habían muerto hace mucho, como dice, ¿verdad? Que van a venir muchos y se sentarán con ellos. Bueno, allá en los cielos, ¿verdad? Está hablando el Señor de que muchos en el mundo, así como este centurión, con una fe grande, a comparación, después dice, y muchos del pueblo de Dios, o sea, de los judíos en ese momento, ¿verdad? No recibirán aquello. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, porque sabemos que los judíos le desecharon, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad?
pero muchos en el mundo vendrán a Él y esperamos, hermanos, que nosotros seamos de esos. ¿Se estará refiriendo nuestro Señor aquí, allá, cuando nos habla de Lucas? Perdón, de el rico y Lázaro. ¿A dónde van las almas cuando son obedientes, como la de Lázaro? Al seno de Abraham. ¿Verdad? En él tenemos promesas, y también en Jacob y a Isaac. A ellos dio las promesas el Señor, principalmente a Abraham. Y ahí está refiriéndose. Aquellos de cualquier lugar del mundo, los gentiles, ahora tienen entrada amplia, pero muchos no toman de esa oportunidad, ¿verdad? Pero ahí está, pues, esa salvación. Y recibimos, pues, en Abraham esa bendición, gracias a Dios. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, hermanos y amigos. Algo que no vemos, ¿sí? No lo vemos con estos ojos de carne, pero sí lo debemos de ver con nuestros ojos espirituales, al entender, al leer las promesas de Dios y sabiendo que Dios no miente y que cumple sus promesas y que aquí está esta esperanza. Esa es la fe. Saber con certeza, o sea, con completa seguridad, lo que nos espera. La salvación, aquel lugar en donde no habrá más lágrimas, en donde no habrá más dolor, más hambre, más sed, más tribulación, que en este momento sí padecemos mucho. Pero allá no habrá nada de aquello. Nuestra fe nos hace ver que aquello que Dios dice es verdad. Estamos completamente seguros. Esa es la fe que debemos de tener. La convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Pero lo sabemos porque Dios lo dice. Estamos seguros, hermanos. Tengamos ese tipo de fe. Y aún más, y pidamos a nuestro Señor más y más crecimiento, porque la fe es lo que nos ayuda a llegar a esa salvación. ¿Qué dice del final? El fin de nuestra fe es la salvación. ¿Sí? Pues hay problemas y tribulaciones en la vida, hermanos. A veces llegan a nuestra vida, como estamos hablando, a veces se ataca a la iglesia del Señor, en las enseñanzas, en las prácticas, etcétera, de muchas maneras, pero aún debemos de resistir. Todo esto es para crecimiento y para salvación. Leamos, por favor, acompáñenme a Romanos 5. Pongamos atención en estos 9 versículos que vamos a estar viendo aquí, Romanos 5, del 1 al 9, que nos habla de la fe. La fe que triunfa. Leamos, dice Romanos 5, 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a detenernos tantito. ¿Cómo que gloriarnos en la esperanza? Gloriarnos en las tribulaciones, en los problemas. Porque esto nos ayuda, otra vez, como hablábamos hace un momento.
Esas tribulaciones que padecemos, que son necesarias, nos ayudan a estar fortaleciéndonos, a creciendo, fortaleciéndonos en nuestra fe. Como dice aquí, la tribulación nos produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza. Esto es por nuestro bien, ¿saben ustedes? Pero lo vemos así cuando pasamos tribulaciones. ¿O lo vemos nada más como un dolor? Sepamos que es por nuestro bien y es para nuestro crecimiento, nuestra fortaleza. ¿Sí? Bueno, sigue diciendo hasta el 9, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira, una ira venidera, un enojo de Dios que viene, ¿verdad? En aquel juicio, si nos mantenemos firmes en esa fe, como nos habla aquí, y nos gozamos en las tribulaciones, entonces seremos encontrados justos en aquel día cuando muchos otros entrarán al infierno, pues los fieles a Dios iremos a descansar. ¿Verdad? Hermanos y amigos, nuevamente, ¿cómo está nuestra fe? Pues ahora entendemos mejor o recordamos que es necesario pues estar pidiendo a Dios constantemente. En nuestra vida también habrá y hay tormentas que agolpean con nuestra fe. Así como agolpeaba el agua contra la barca y parece que se va a hundir, así hay en nuestra vida a veces también tormentas fuertes, grandes olas en nuestra vida que pareciese que nos vamos a hundir y no vamos a soportar. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? Dice el Señor. ¿Sí? No olvidemos esto, hermanos, no desmayemos. Pidamos ayuda a nuestro Señor, que Él ayudará. Los discípulos no eran completamente incrédulos. Ellos creían, le despertaron al Señor porque sabían que Él les podía ayudar. Sí, quizás les faltó a la fe también, pero ellos acudieron, gracias, acudieron al Señor, ¿verdad? Por ayuda. Así nosotros también, hermanos. ¿Y qué podemos hacer? El Señor ya no está con nosotros, pero sí nos dejó esta oración, este medio de orar, de pedir, de suplicar. No olvidemos aquello. ¿Sí? Ahí está la ayuda que el Señor nos puede dar. ¿Se puede usted imaginar estar solo en aquella barca? ¿Se imaginan que hubiese estado un solo discípulo en aquella barca? ¿Qué hubiera hecho? Por lo menos ahí estaban los demás discípulos y quizás ayudándose a mover las velas o a subir la ancla o yo, no sé, ¿verdad? Cualquier situación. Pero más importante, ahí estaba el Señor. Pues es lo mismo en nuestra vida. Los cristianos tenemos a los demás hermanos y hermanas con nosotros en aquella barca, porque vamos en el mismo camino y porque el Señor nos dice que debemos de ayudarnos, ¿verdad? Y debemos de recurrir nosotros mismos cuando estamos en aquella situación a nuestros hermanos. Hermanos, pidan oración por mí.
¿Sí? Hermanos, tengo necesidad de esto. Pero sobre todo, todos tenemos al Señor, ¿verdad? Ahí está Él listo para ayudarnos. Tenemos que ir en oración a Él, en petición. Así que no estemos solos en la barca. ¿Sí? No estemos solos en ese problema, en esa situación. El Señor quiere estar también con usted, con nosotros. Venga al arrepentimiento. Hermanos, si alguno entre nosotros ha fallado al Señor y desea arrepentirse, el Señor le está esperando. Ahí está esa oportunidad para pedir perdón a Dios y ponerse en bien con Él. Y si usted aún no es de los que están en aquella barca, de los discípulos del Señor, el Señor le invita. Le invitamos pues a venir al Señor arrepentido, confesar el nombre de nuestro Dios y a las aguas del bautismo para que sus pecados sean borrados y sea agregado así también al cuerpo de nuestro Señor. Gracias, hermanos y amigos, por su atención. Vamos ahora a cantar a nuestro Dios un himno.